Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy iniciando la semana con un tema interesante. ¿Por qué? Porque en mi vida profesional como oficial de la Fuerza Aérea Venezolana tuve la dicha de ir a trabajar a la ciudad de Puerto Ordaz, a la sede de las empresas básicas de Guayana, y tuve la oportunidad de ver cómo funcionaban esas importantes factorías. Y aparte de eso, lo más importante es conocer a la gente guayanesa, que es gente de primera, gente trabajadora, y es un punto donde convergen venezolanos de diferentes partes de nuestra geografía nacional, todos trabajando en función de engrandecer la patria. Esto ha cambiado mucho desde que llegó la revolución, y por eso hemos invitado hoy a César Soto, conocido popularmente como el bombero. Él es delegado sindical de Sidor. ¿Y por qué de Sidor? Porque bueno, trabaja ahí, pero tenemos que hablar de lo que está pasando en Sidor, porque a la larga eso afecta a todos los venezolanos y por ende a la economía nacional. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo César Soto, y yo le haría una primera pregunta. Yo que conozco Guayana, y es una tierra noble, ¿verdad? Excelente, y su gente es excelente. Pero Guayana cambió mucho. César, yo tengo tiempo que no voy a Guayana, y la última vez que fui, bueno, me vine un poco desmoralizado. Sin embargo, tengo entendido que la situación se ha tornado muy crítica para todos los trabajadores sidoristas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que afecta principalmente a los sidoristas o a todos los trabajadores de Guayana? Bueno, Iván, primeramente dándole gracias a Dios por darnos esta oportunidad y posteriormente a usted, lógicamente, personalmente, y a su programa Plomo Parejo. Para nosotros, de verdad, es grato que usted nos dé esta oportunidad y nos abra esta ventana para hacer del conocimiento de fuera de los linderos del Estado Bolívar y fuera de los linderos de Guayana, que se conozca parte de esta realidad crítica, porque conocemos del trabajo que viene haciendo de manera maléfica la administración de Sidor, conjuntamente con la CBG, el Ministerio del Trabajo e incluso desde Miraflores, donde se hacen las planificaciones, donde al final se toman las decisiones y mandan las líneas, y entonces vienen los borregos a ejecutarla en cada uno de los espacios del territorio nacional, en este caso en Guayana, a exterminar esas empresas. Sidor destruida, vendida parte de ella como chatarra, al igual que Benalún, Alcaza, Bausilún, Ferrominera, Sural, las briqueteras, Orinoco Iron, es decir, todo el complejo industrial de Guayana y todo el emporio que maneja el holding CBG, que bueno, referencia a nivel nacional en materia de producción, en materia social y en materia de forjación de familia en el Estado Bolívar y aquí en Guayana y en el país. Cuando me comentabas, Iván, que te fuiste muy triste la última vez que visitaste Guayana, no me imagino cómo te pondrías si llegas a visitarle en estos momentos. Guayana está un 80% destruida, y al igual que está Guayana, cuando usted vea Guayana, usted se va a hacer más o menos una fotografía de cómo estarían las empresas básicas. Cuando me preguntas la primera pregunta en base a cómo estás desarrollando el programa y en cuanto a qué nos afecta o cómo nos afecta a los trabajadores, claro, nos afecta en todo, amigo Iván, nos afecta en todo. Nosotros fuimos formados a través de esas empresas, nuestros padres, nuestros abuelos formaron a nuestros padres a través de esas empresas, con su producción, con un salario digno, con el cuidado y la protección a la salud y a la vida de los trabajadores. Hoy estamos totalmente, prácticamente desvalidos de toda esa seguridad económica y social que nos entregaban la producción de esas empresas. ¿Cómo no nos va a afectar si estamos viendo nuestras empresas prácticamente con la Santa María abajo y viendo que nuestros hijos vienen formándose y no existe o no se le ve la luz al túnel para nosotros decir, oye, nuestros hijos tienen
un parque industrial donde mañana van a poder formar su familia. Claro que nos sentimos afectados. Esto es una situación ya de país, esto no es una situación de un trabajador y un grupo familiar. En esta situación que nosotros estamos viviendo dentro de esas empresas, bueno, para nadie es un secreto porque eso viene ocurriendo a nivel nacional. El salario de hambre que están viviendo los trabajadores están llevando un estado de indigencia. Además de eso, ahora el irrespeto al derecho laboral que asiste a los trabajadores contemplado tanto en la Constitución, en la Ley del Trabajo y en las contrataciones colectivas. La criminalización de la lucha. Aquí nadie puede levantar la voz porque entonces es objeto de persecución, objeto de seguimiento, de amedrentamiento y de terrorismo laboral. A eso han llegado estos administradores de estas empresas por orden de la CBG, por orden del Ministerio y por orden de la Presidencia de la República, porque ahí estamos muy claros. Esto es una afectación, esto es una cuestión de compromiso como ser humano y como venezolano, más allá de ser trabajador de una empresa básica. Es mentira que Sidor está produciendo un 100%. Sidor en este cuatrimestre está produciendo un 5% nada más de lo que es su capacidad instalada. Y su capacidad instalada son de 5.100.000 toneladas métricas de acero líquido anualmente, Iván. Bueno, continuamos con nuestro invitado César Soto, popularmente conocido como el Bombero, un hombre guayanés sidorista. César, si tuviéramos que enumerar o citar los problemas de carácter laboral y social que afectan a toda, yo diría la familia sidorista, porque hablar de un trabajador sidorista es hablar de la familia, porque todo depende del sidor. ¿Cuáles serían, en un orden numérico, los problemas laborales que afectan a los trabajadores sidoristas y cuáles serían los problemas de carácter social que afectan a esos trabajadores sidoristas? Te escuchamos, César. Bueno, Iván, con respecto a esta pregunta número 2 que tiene que ver con el carácter laboral y social que afecta a los trabajadores, podemos decir, bueno, que además del invento que tuvo el gobierno nacional con la aplicación de un memorándum que le pusieron el 2792, el cual aplicaron el año 2018, en octubre del 2018, creo que aplicaron ese memorándum y de allí cercenaron, desaparecieron prácticamente o archivaron las contrataciones colectivas de todos los trabajadores del país, no nada más de Sidor. Bueno, además de eso, los trabajadores somos objeto de persecución, hostigamiento a través de los mismos cuerpos judiciales, de los organismos policiales, los organismos de seguridad del Estado, como el DIGESIN, el SEBIN, la policía, la Guardia Nacional. El patrón Estado los utiliza para amedrentar a los trabajadores, aplicarle un psicoterror y un terrorismo laboral a los trabajadores para que los trabajadores no levanten su voz y no hagan sus reclamos. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros, en mi caso, que pertenezco a un movimiento de trabajadores, Unidad en la Coincidencia, a 4 de nuestros compañeros por poner la cara y reclamar el derecho correspondiente que están allí plasmados en la Ley del Trabajo, la Constitución y las contrataciones colectivas. Bueno, a los compañeros los jubilaron sin previa notificación, pero además tampoco ellos haciendo la solicitud correspondiente de querer o no ser jubilados de la factoría. En ese sentido, nosotros tenemos que hablar de la criminalización de la lucha de los trabajadores, donde actúan los organismos policiales, donde la empresa utiliza sus recursos y sus herramientas, como esos casos de imponer su abuso de poder sobre la fuerza laboral o sobre los trabajadores que de alguna u otra manera decidimos no vender nuestra dignidad y seguir ejerciendo el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución, porque ahí todavía está eso, y eso a nosotros nos da el justo derecho de hacer las denuncias y los reclamos correspondientes en cuanto al abuso
que están cometiendo con los trabajadores en cuanto a la violación de los derechos humanos de los trabajadores y la violación de todos los beneficios legales, contractuales y constitucionales de los trabajadores de acá de Sidor y de Guayana en general, incluso del país. Entonces, todo ese tipo de actuación, de forma de ejecutar las prácticas políticas en materia laboral en contra de los trabajadores, lógicamente nos afectan en lo social, porque nosotros con un contrato de 108 cláusulas, la cual era la ruta, la viabilidad de darle una vida digna a los trabajadores, porque se trataba de la materia, en materia de salario, materia salud, educación, recreación, los hijos, todo estaba contemplado en ese contrato. Entonces, lógicamente, esa actuación de carácter laboral que tuvo el patrón Estado en contra de los trabajadores nos afecta de manera social a todos. Además de eso, que nosotros en estos momentos, muchos compañeros trabajadores no tienen cómo comprarle un par de cholas a sus hijos. No tienen cómo comprarle un interiorcito. Muchos trabajadores llaman pidiendo auxilio porque su hijo tirado en el piso le pide comida y ese trabajador no tiene para darle. Y la impotencia ha hecho y ha generado que muchos trabajadores nuestros mueran por la desesperación, mueran porque la tensión se le dispara, mueren porque el corazón se le paraliza, porque no tiene cómo darle respuesta a sus hijos. Además que entonces, cuando caemos en un problema de salud o de enfermedad y por la eliminación de ese contrato prácticamente nos quitaron los HCM, entonces bueno, los trabajadores mueren en las puertas de las clínicas esperando ser atendidos o que el patrón se conduela de la vida de ese ser humano y llame a una clínica de esa para que lo puedan atender. Pero más sin embargo a sus compadres, a los directivos, a directores y directoras que se han hecho hasta lipo, se han hecho los senos, se han hecho los glúteos, ellos sí disfrutan de esos beneficios que no quieren entregarle al que verdaderamente produce ahí en esa fábrica, al que está ya de verdad dejando la vida en lo poquito que se produce. Entonces ese no tiene derecho a tener un sistema de salud que pueda resguardar su vida durante el tiempo que ejerce esa actividad tan riesgosa como es la actividad de fabricar acero dentro de una siderúrgica. Bueno, continuamos aquí en Plomo Parejo, hoy haciendo un programa sobre la situación que se vive en Ciudad Guayana, porque cuando hablamos de Ciudad Guayana estamos hablando de Puerto Ordaz y estamos hablando de San Félix, porque la gente trabaja en un sitio, pero vive en otro, pero todo forman lo que se llama Ciudad Guayana, Puerto Ordaz y San Félix. Fíjate una cosa, las empresas básicas y en especial Sidor fueron ejemplos a nivel nacional y a nivel internacional como unas grandes factorías que producían mucho, que generaban mucho empleo y que apuntalaban la economía venezolana. Fíjate bien, Sidor nació en democracia y como lo dije fue un ejemplo. Pero después, ya al final de la democracia, la privatizaron. Después que llega la revolución, en ese alarde de nacionalismo, la renacionalizan. Pero resulta que ahora Sidor parece que no es lo mismo, ni cuando fue del Estado como empresa nacional, ni cuando fue privatizada, ni ahora que fue renacionalizada. Porque me están hablando que de la capacidad operativa y productiva de esa gran factoría como lo es Sidor, apenas lo que produce es el 5% de su capacidad. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el 5% es un número alarmante. Yo quiero saber qué nos puede decir tú al respecto o tus compañeros. El que quiera participar, este es un foro abierto y especialmente para ustedes los sidoristas. Los escuchamos. Bueno, Iván, esta tercera pregunta yo creo que no requiere de tanta metodología científica para explicarla. Los altos niveles de corrupción dentro de las empresas básicas de Guayana, bueno, esos campean en cada una de esas administraciones durante mucho tiempo y le importó poco ver cómo Sidor se destruía
ver cómo Sidor prácticamente iba perdiendo planta por planta y iba bajando esos niveles de producción. Directo y conciso, no hay compra de insumos, no hay compra de repuestos, no hay compra de herramientas, incluso no cumplen con los equipos de protección personal para que los trabajadores ejerzan su actividad productiva dentro de esas plantas. Entonces, que nos vengan a venir a nosotros a decir no, que el bloqueo o que sanciones, nosotros eso no lo compramos porque nosotros vemos la vida que se dan. Los que han pasado por esa empresa se han enriquecido, las administraciones viejas, un solo civil nada más estuvo allí y le hicieron la vida imposible y lo sacaron de Sidor. Lo demás ha sido militares tras militar hasta estos últimos dos presidentes que pasaron en las últimas administraciones, que son parte del partido PSV y como ya lo dije anteriormente, ellos ya se acostumbraron a administrar el país bajo las consignas de partidos políticos o de cuarteles militares, y si no funciona así, entonces esos trabajadores son echados a un lado, no le cumplen con sus derechos laborales y no le cumplen tampoco ni con la ley, ni la Constitución, ni los contratos colectivos. Entonces, se hace muy necesario que este país, no solamente los trabajadores de Guayana, que nosotros, este país, salgamos al frente, pongamos un pie adelante, porque la destrucción de las empresas básicas de Guayana es la destrucción de una de las vías o alternativas no petroleras para mejorar la economía de este país y darle un poco de más de calidad de vida a los trabajadores, a este Estado y a la nación en general. Entonces, ahí no hay más nada que inventar. Los niveles de corrupción han sido altísimos, y la falta de compromiso con este país, con esas empresas, han sido lo que han llevado a estos niveles de producción, a estos porcentajes de producción que hoy, no garantizan la estabilidad y el equilibrio de cada uno de esos trabajadores que hacemos vida en esa fábrica. Bueno, continuamos con nuestro invitado César Soto, conocido como el Bombero, un dirigente sindical de Sidor. Y yo quiero hacer una pregunta un poquito más profunda y más fuerte. César, fíjate, se está hablando hace tiempo de privatizar PDVSA, lo que es supuestamente la primera industria nacional. Después de PDVSA vienen las empresas básicas de Guayana, pero también se está hablando de privatizar nuevamente y en época de revolución a Sidor. Yo quiero que tú me digas qué de cierto es eso, porque ya en PDVSA se habla y hasta los trabajadores activos y los jubilados hablan que van a privatizar PDVSA cuando la quebró la revolución. Sidor está muy mal. Es cierto que la van a privatizar. Y aparte de eso, si privatizasen a Sidor, ¿cuál es la posición del trabajador sidorista? Porque de ahí depende su familia. ¿Qué es lo que ustedes plantean? Porque cuando la revolución la renacionalizó, dijo que eso podía funcionar con los trabajadores sidoristas y muchos de ustedes aparecieron aplaudiendo a Hugo Chávez en esa época. Hoy en día la situación es otra. Te escuchamos. Bueno, Iván, esta cuarta pregunta es algo que sondea mucho en la conciencia y en el entendimiento del trabajador. Nosotros en nuestra historia laboral, yo voy a cumplir este año ya 30 años en mi actividad laboral dentro de Sidor, y en la historia conocida por muchos compañeros que pasaron por el mundo sindical, otras que quedaron plasmadas por allí en maquetas que las hemos estado observando. Nunca se había visto esta situación tan aberrante, tanto en materia productiva como en materia de los derechos laborales de los trabajadores. Más sin embargo, los trabajadores, nosotros no
no tenemos miedo a que aquí se haga un proceso de privatización. Incluso aquí se hace una encuesta en los trabajadores y simplemente por esa identificación que tienen con las empresas, dicen muchos que la manera de recuperarla puede ser a través de un proceso de privatización. Lo que nosotros sí estamos pendientes es que el Estado venezolano, a través del abuso de poder, vuelvo y repito, se pongan a cambiar leyes y nos quieran desaparecer la ley de privatización, que es la ley que garantiza que se cumplan las leyes venezolanas de cualquier ente privado que venga o de cualquier corporación o cualquier transnacional que quiera ponerle la mano al asidor, que garantice el cumplimiento de las leyes venezolanas. En eso está la Constitución, está la Ley del Trabajo y están los contratos colectivos. Yo tengo que seguir nombrando los contratos colectivos porque para mí eso está archivado. Nosotros, con la fuerza de los trabajadores en la calle, podemos recuperar nuestros contratos, podemos recuperar nuestras empresas, pero hay que ser muy claro en este sentido de que nosotros no tenemos miedo a que aquí se cumpla un proceso de privatización. Lo que sí es que tienen que respetar la ley, tienen que respetar nuestros derechos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la transnacional? ¿Es que va a cumplir o el Estado va a ser concesivo o consensual con algunas historias que ya escuchamos por allí, de algunas solicitudes que hicieron transnacionales para ponerle la mano al acero, al aluminio, al hierro? A eso hay que ponerle el ojo y la vista, porque dentro de esas solicitudes se han cumplido muchas cosas, para no decir que se cumplieron todas, que fue eliminar los contratos colectivos. Ya lo eliminaron. Era prácticamente desintegrar o fragmentar las instituciones sindicales. Casi lo han logrado de manera completa, pero estamos todavía nosotros, dando la batalla, porque eso no lo deberíamos permitir. Está también el hecho de que ellos solicitaron bajar las nóminas, poner las empresas en una condición de cierre técnico, así el costo es más barato y entran las empresas en regalía para ponerle la mano a alguna de esas transnacionales. Bueno, la mayoría de esas solicitudes que han hecho prácticamente se han cumplido, prácticamente en un 95% el cumplimiento de esas solicitudes que hicieron algunas transnacionales para poder llegar al proceso de privatización y ellos ponerle la mano a esa factoría. Bueno, nosotros los trabajadores lo que estamos diciendo es, si es para recuperarla, bienvenido sea, pero respeta la Constitución de la República, respeten la Ley del Trabajo, respeten los contratos colectivos, respeten la tripartita, respeten la libertad sindical, respeten la autonomía sindical, denos el derecho también, respeten nuestros derechos a ser elegidos para nosotros entonces desde nuestra trinchera, desde nuestra fuerza, hacer respetarlo. Bueno, llegamos al final del programa. Yo quiero darle las gracias a César Soto, el bombero, y a todos los trabajadores sidoristas por la oportunidad que me dieron de sacar la información que hemos sacado para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en Sidor. Les reitero mi apoyo y ustedes cuando quieran pueden llamarme para cualquier denuncio que tengan a bien hacer a través de su programa Plomo Parejo. César, te doy la oportunidad para que te despidas de todos los plomovidentes. Y a ustedes no me queda más que invitarlos a la próxima edición de Plomo Parejo. Bueno, Iván, de verdad que muy complacido y agradecido por su apoyo en darnos esta oportunidad de expresar lo que expresamos a el país y también a niveles internacionales. Quiero finalizar esta oportunidad que me estás dando diciéndole a los trabajadores que las dádivas no fortalecen la moral de un trabajador, que es el que pone su esfuerzo y deja su vida para que pocos vivan ricos. Basta de la criminalización de las luchas de los trabajadores. Nosotros tenemos la moral
intacta para reclamarle al patrón que sea, en este caso a este que tenemos en este momento, de decirle que basta ya, que queremos un parque industrial productivo y queremos una mejor calidad de vida para todos los trabajadores de este país y su grupo familiar. Queremos una mejor Venezuela. Saludos y nos vemos en una próxima oportunidad, amigo y hermano Iván Ballesteros.